conversado. Patricio Ramírez, como siempre, lo estamos saludando. Él es el coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Patricio, ¿cómo está? Un gusto en saludarlo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Siempre un agrado saludarte también y a todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de las distintas plataformas. Bueno, le pido excusas por la espera, pero nos parecía que la noticia lo meritaba. Lamentable situación que se vive en materia de educación de Temuco. Volviendo a esto, ¿qué significa este IPC de julio para los bolsillos de todos los chilenos, chilenas y extranjeros que se han radicado en nuestro país? Sí, el IPC en realidad este 0,4% resultó ser un poco más alto de lo que se estaba esperando, ¿cierto? El mercado esperaba en torno al 0,2%. Y el gran causante, ¿cierto? Como tú lo anticipabas, es la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los alimentos nos siguen dando un poco de dolor de cabeza con el tema de los precios. Si hacemos un poco de memoria, hace un tiempo atrás estuvimos hablando del aceite, hemos hablado de los huevos, de la leche, y en esta oportunidad, Miguel Ángel, en el mes de julio, el protagonista de alguna manera negativo está siendo las papas, ¿no? Un alimento tan Sí. consumido por los chilenos que hoy día en el ranking, si hacemos un ranking de todos los productos que considera el IPC, la canasta del IPC, las papas, ¿cierto? Es el que marcó el aumento más grande con un 20% de aumento en su precio solamente en el mes de julio, así que eso junto con el alza de otros alimentos terminó influyendo y empujando a este IPC de julio a un 0,4%, que es, repito, más alto de lo que se esperaba. Y bueno, los alimentos, como lo hemos conversado en otras oportunidades, están mostrando, ¿cierto?, una inercia, una lentitud para bajar de precio, y eso es lo que ha hecho que el IPC general no pueda todavía reducirse de manera tan fuerte como lo quisiéramos, ¿no es cierto?, esperar. Ahora, Patricio, el tema del alza de las papas claramente llama la atención. Y alguien me decía, ¿y por qué suben las papas aquí en la Araucanía cuando somos productores de papas? ¿Hay una incidencia de temporada ahí, el término ya de la papa que estaba guardada a la espera de la papa nueva? Sí, hay varios elementos ahí en esta alza importante, ¿cierto?, que está mostrando el precio de las papas. Por un lado, ¿cierto?, ha habido menor siembra, o sea, en este último año agrícola, las estadísticas muestran que hubo menor siembra de papas, producto de que el año previo también hubo mucha alza en los insumos. Entonces, se sembró menos papa, por un lado, menos oferta, y después hemos tenido, ¿cierto?, en el último mes, en las últimas semanas, algunas inclemencias del tiempo, algunas lluvias, ¿cierto?, inundaciones en algunas ciudades de la zona centro, centro-sur, y eso ha hecho también, ¿cierto?, disminuir aún más la oferta, lo cual ha empujado los precios al alza. Ahora, también en esto, ¿cierto?, hay que ser bastante consciente y decir que, claro, en algunos casos también puede haber un poco de especulación, eso siempre va a ser difícil de comprobar, de saber, digamos, con toda certeza, pero también puede haber un elemento de esa naturaleza influyendo en esta alza importante, ¿cierto?, que están teniendo las papas. Ya lo había percibido yo hace 15, 20 días, cuando se notó el cambio de 3 kilos por mil a 1.200 el kilo. El cambio fue tremendamente notorio. Sí, sí, y bueno, junto con la papa, ¿cierto? Todavía seguimos teniendo varios alimentos con alzas importantes todavía. Cuando uno mira el desglose de los últimos 12 meses para hacer una mirada más larga, la papa acumula un aumento de 40% en su precio, o sea, comparado con julio del año pasado. Y por ahí muy cerquita le siguen los huevos, Miguel Ángel, que también hemos hablado en otras oportunidades, también con un alza del 40%. Están por ahí cerca también, bueno, como decíamos, el caso de la leche, los cereales, el azúcar, la harina, es decir, hay muchos alimentos que son de consumo masivo, que todavía registran, que se quedaron ahí pegados con precios altos y todavía entonces siguen empujando al IPC para que no pueda bajar la inflación como lo estábamos esperando. Pero de todas maneras, si miramos también el vaso medio lleno, sí, sin lugar a dudas que hemos visto reducciones comparado, ¿cierto?, con algunos meses atrás. Yo me recuerdo a principios del año 2023, los alimentos registraban un alza anual del 20%.
Hoy día están en un alza anual de 11% el global de los alimentos, pero todavía sigue siendo muy alto porque el IPC general, que considera todos los productos y servicios, tiene un 6,5% de alza hasta julio. Entonces los alimentos todavía sigue siendo la división que está empujando al alza a la inflación en general. De hecho, en este mes de julio en particular, este 0,4% que tú mencionabas, Miguel Ángel, está explicado casi en su totalidad por el alza en los alimentos, como los que estamos conversando. Y claro, algunas divisiones que ayudaron a mitigar el alza fueron también la reducción de precios en las divisiones de calzado y vestuario, por ejemplo, que uno puede ver en las tiendas hoy día que ya están las liquidaciones, ¿cierto? Hay reducciones de precios importantes, pero sin embargo eso no fue suficiente para contrarrestar el alza más importante que han sufrido los alimentos. Entonces, en este suma y resta que es el IPC, finalmente terminamos con un 0,4%, empujado principalmente por el alza en esta división de los alimentos, que dicho sea de paso, es bastante preocupante, siempre lo hemos dicho así, porque la división de los alimentos es la que tiene mayor peso en el presupuesto de las familias y además son bienes, ¿cierto?, necesarios, bienes básicos que las familias no pueden probablemente dejar de comprar. Por ahí uno puede reemplazar, cambiar a lo mejor algún alimento por otro, pero en general siempre son productos que van a tener demanda. Por lo tanto, el hecho de que sus precios muestren estas alzas significativas es un golpe bastante fuerte, Miguel, al bolsillo de las familias. Sí, la verdad que es un tema que lo hemos visto desde la pandemia, diríamos, cuando tuvimos las alzas en productos como por ejemplo el aceite, que ha ido disminuyendo notoriamente y que en definitiva demuestra que en esa oportunidad se hablaba también de desabastecimiento y la gente como comienza a preocuparse y comienza además a adquirir para tener la seguridad del alimento en el mes o el mes venidero. Pero las cifras económicas, cuando comenzamos a pensar ya en la posibilidad de bajar un poco el IPC y de bajar un poco esta inflación, en esta semana ha sido compleja, Patricio, porque se advirtió un alza también en el dólar y que incide también en los productos que vamos adquiriendo. Sí, sí, la verdad que la economía, ¿cierto?, tiene esta particularidad, ¿cierto?, que las variables están influyendo unas con otras y efectivamente el Banco Central hace poco bajó la tasa de interés de manera muy importante, justamente viendo un mejor escenario, Miguel, de la inflación. Entonces bajó la tasa de interés, pero eso a su vez generó, ¿cierto?, que un golpe, un alza en el tipo de cambio, en el precio del dólar. Y eso a su vez, ¿cierto?, va a generar también alza en el precio de los productos importados. Recordemos que en el caso de Chile, yo diría que más del 60% de los productos y servicios de la canasta básica son productos importados. ¿Sí? Uno va al supermercado y hay muchas frutas, muchos productos que son importados. Y esas importaciones, ¿no es cierto?, tienen mucho que ver con el dólar. Entonces, en la medida que el dólar sea más alto, el traer esos productos desde el extranjero hasta los supermercados de Chile se hace más alto y entonces se traspasa a mayor precio finalmente al consumidor. Pero también hay que decir, Miguel, que estas alzas en el precio del tipo de cambio debieran ser temporales. No estamos viendo que esto continúe necesariamente al alza, debieran ser alzas que responden a algunas situaciones de movimiento de tasa de interés de Chile, principalmente. Por lo tanto, ya debiera en las siguientes semanas el dólar normalizarse y no seguir subiendo de manera importante. Claro, estoy revisando el financiero, dice que tras 6 días al alza, la paridad subió de 6,73 a 859,65 al cierre del mercado cambiario en Chile. Eso es extraño. ¿Y por qué se generó en tan pocos días esa alza tan sostenida? Claro, lo que pasa es que al final, cuando el Banco Central baja la tasa de interés, ¿no es cierto?, de política monetaria, Mm, en el fondo habían muchos capitales extranjeros en Chile, invertidos en Chile, porque Chile tenía una tasa de interés muy alta, entonces se hace muy atractivo para capitales extranjeros venir, ¿no es cierto?, con esos dólares al país y dejarlos invertidos acá. En la medida que Chile empieza a bajar sus tasas de interés, Miguel Ángel, y esto va a seguir pasando porque Chile todavía está iniciando un camino a la baja en las tasas de interés y todavía queda espacio para bajar. Entonces, en la medida que se bajan esas tasas de interés,
para ojos de los inversionistas extranjeros se hace menos atractivo, ¿cierto?, mantener sus dólares en Chile y los empiezan a sacar del país. Y al sacarlos del país, entonces queda menos oferta de dólar, se hace escaso el dólar. Entonces, y el dólar le pasa lo mismo que cualquier producto, como estamos hablando, como el caso de las papas. Cuando el dólar es escaso, cuando los dólares se están yendo del país, quedan pocos, entonces el precio del dólar sube. Y eso es lo que ha estado pasando en el último tiempo y que explica esta alza importante que ha tenido el tipo de cambio. O sea, alguien diría que nos está escuchando hasta ahora, o la señora que está cocinando, va a decir, por buena o por mala nos va a ir, lo más afectados somos nosotros, porque si es que el dólar sube, evidentemente nos complica en algunos productos, pero si la inflación en Chile baja, sube el dólar. Entonces, pareciera que, como en todas partes, lo más importante es tener equilibradas las cifras económicas. Sí, sí, es cierto, pero en el suma y resta, Miguel Ángel, yo diría que estamos en un mejor escenario que hace 6 meses atrás, por ejemplo. Estamos con una inflación, yo decía, anual del 6,5%. No hay que olvidar, ¿cierto?, que hace poquitos meses atrás, en marzo, febrero, teníamos una inflación de dos dígitos, de 10, de 11% anual, que era muy peligrosa. Hoy día eso ya se ha reducido bastante al 6,5%. A pesar de estos vaivenes, ¿cierto?, que tuvimos en julio de los alimentos, y que probablemente tengamos ahora en agosto, septiembre también. Recordemos que viene Fiestas Patrias y ahí generalmente también vamos a observar aumentos de precios de la carne, ¿cierto?, de todos los productos relacionados con esas festividades, pero que los precios de los alimentos también están sujetos a esas variaciones, ¿cierto?, estacionales o de demandas particulares, pero en el grueso, ¿no es cierto?, la inflación ha venido reduciéndose y eso es un elemento positivo, Miguel Ángel, y así como vamos la tendencia, yo no veo peligro para que a finales de año sigamos reduciendo la inflación. Yo creo que a finales, llegando a diciembre de este año, debiéramos estar con una inflación anual en torno a 4%, un poquito más, un poquito menos de eso. Y eso es una buena noticia porque independiente de lo que pueda pasar con el dólar, que nos puede afectar con algunos productos, una inflación más baja, por ejemplo, va a hacer que la UEF se mantenga más estable y entonces no nos va a afectar tanto por el lado, ¿cierto?, de todos los pagos que hay que hacer en UEF. Y por otro lado, las tasas de interés en Chile van a estar más bajas y eso va a hacer también que sea menos costoso el acceder a créditos, por ejemplo, ya sea para consumo o para proyectos de inversión, y entonces eso también debiera, en el fondo, ayudar a dinamizar la economía, más inversión, más consumo, debiera traducirse también en mayor empleo y generar un mejor bienestar, ¿cierto?, a los chilenos. Bueno, Patricio Jorquera nos pregunta, ¿y qué opina de los números negros que se vienen en el retail, con cierre de empresas que se están proyectando una crisis de empleo importante, dice en el país? Claro, justamente tiene que ver con eso porque la medida que el retail o cualquier negocio, en la medida que no ve, ¿no es cierto?, una demanda importante, que no ve, ¿cierto?, un consumo importante o que la economía no crece, es también una señal de alerta, de alarma, ¿cierto?, para las empresas. Yo creo que eso pasa a todo nivel. Si nosotros podemos tener un almacén o un kiosco en la esquina y si yo veo que no estoy vendiendo nada, ¿cierto?, lo más probable es que empiece a pensar en reducir al personal que yo tengo ahí o a lo mejor dejar de invertir por un tiempo o derechamente cerrar, que sería una decisión mucho más drástica y en algunos sectores se está viendo porque el consumo se ha venido reduciendo. Pero yo confío, ¿cierto? Y tiendo a ser positivo en esa parte al menos de que en la medida que las tasas de interés en Chile están bajando, que es lo que está pasando ahora, los precios se están reduciendo, el consumo debiera irse reactivando lentamente. Ahora, no vamos a volver, Miguel Ángel, a los niveles que tuvimos en pandemia, digamos, donde todos sabemos que esos niveles de consumo no eran sostenibles y respondían también a una situación bien particular que era, ¿no es cierto?, el exceso de liquidez que se generó por los retiros previsionales. Pero sí se va a recuperar, ¿cierto?, la economía, pero claro, va a esperar, eso debiera estar viéndose eh, con mayor transparencia a finales de año. Sí, y un elemento que aquí Patricio me dice, bueno, hace un comentario, dice los de clase media tendremos que seguir consumiendo sopitas para uno. Esto no da para más. Échele culpa a la guerra. A propósito de eso, los efectos de esta guerra que en un momento también lo veíamos con peligro en lo que es nuestros proveedores de granos, sobre todo mercados mundiales, ya no son tan evidentes, ya pasó ese momento. ¿Cuál es su apreciación? Sí, bueno, hoy día siguen esos efectos, pero son mucho más tenues. Lo que pasa es que al final, cuando uno observa lo que sucede con los precios, ¿cierto? Con el tipo de cambio,
son variables que responden a múltiples factores, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, en algún minuto, las noticias, ¿cierto?, se les da más fuerza o más énfasis a la coyuntura del momento. En su momento, cuando aparece la guerra, claro, entonces todas las noticias estaban ahí y en los efectos que eso iba a traer. Más adelante ya Chile empezó a tener sus propios problemas de inflación interna, digamos, donde buena parte de la inflación no estaba explicada por factores externos como la guerra, sino que por factores internos como el aumento muy abrupto de la liquidez, ¿cierto?, que generó aumento en los precios. Entonces, hoy día seguimos teniendo esos efectos, sí, pero ya son mucho más tenues, además que en los países, ¿cierto?, que están en ese conflicto no son tampoco países que tengan tantas relaciones comerciales con Chile. Hay algunos productos, algunos sectores, ¿cierto?, que son más específicos, pero no son representativos, digamos, de un país donde Chile tenga un intercambio comercial más grande, y ahí sí el problema pudiera verse con mucho mayor claridad hoy día. Bueno, Cristian Sebastián comparte su apreciación, dice IPC de 6,5 anual, extraordinaria noticia, todo indica que bordearemos el 4% a fin de año. Exacto, esas son las proyecciones, ¿cierto?, que estamos haciendo. Yo diría, más allá de este sorpresivo IPC que tuvimos de julio, podemos ver que la tendencia a la baja sigue siendo marcada, por lo tanto, debieran venir los siguientes meses con noticias positivas respecto al IPC general, pero va a tener mucho que ver con el comportamiento que siga mostrando el precio de los alimentos. Pero si uno hace, ¿cierto?, ahí la raya para la suma, efectivamente la inflación ya está siendo bastante controlada después de un largo tiempo, ¿cierto? Más de un año donde tuvimos inflaciones que no veíamos hace bastante tiempo. Y bueno, y ahí uno empieza, Miguel, a revalorizar, ¿cierto?, lo que significa tener la inflación controlada. Y hoy día estamos volviendo a eso. Yo creo que si a finales de año estamos en torno a 4%, ya estamos muy cerca de la meta del Banco Central que establece que es del 3%, que debiera lograrse ya para principios del siguiente año. Claro, y decir que el IPC tiene incidencia, por ejemplo, en el valor del UF, que es una carga que muchos llevan, muchos llevamos, que tenemos deudas en UF. Exactamente, hay que entender eso, ¿cierto? Que la unidad de fomento, a veces uno dice, ¿por qué sube tanto la UEF? ¿Por qué no para de subir? Bueno, la UEF en realidad es un espejo de lo que sucede con la inflación. En la medida que la inflación, el IPC suba, entonces todo ese aumento se traslada al valor de la UEF con un desfase. Por ejemplo, hoy día se conoció este aumento de 0,4% de la inflación de julio. ¿Qué significa eso entonces? Significa que el valor de la UEF entre el 10 de julio ahora, ¿no es cierto?, y el 10 de agosto va a subir un 0,4%. ¿Ah? Entonces, eso en meses anteriores era mucho más alto, cuando teníamos inflaciones, ¿cierto?, del 1% a veces en el mes, significaba aumentos con mucho mayor fuerza y que se van acumulando en el tiempo. Si ese es el problema, ya hoy día tenemos una UF, ¿cierto?, sobre 36.000 pesos, y esa UF, como hemos conversado en otras oportunidades, es muy difícil que ya va a bajar, nos vamos a quedar en esos niveles. ¿Cuál es la pelea que hoy día tenemos que dar? Que esa UF no siga subiendo tan bruscamente y no lleguemos, ¿no es cierto?, a niveles mucho más altos, pero en la medida que vaya subiendo de manera más lenta, más sostenible, es algo más llevadero, entendiendo que también los sueldos de las personas se van a reajustar, ¿cierto?, en base al IPC, ¿no es cierto?, anual. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la incidencia directa que tienen los salarios, el IPC que se va registrando mes a mes? Mm. Claro, ahí depende, ¿cierto?, de las políticas y de la negociación de cada empresa con sus trabajadores, pero típicamente se hacen reajustes de los sueldos, ¿cierto?, una vez al año, por ejemplo. Es Mm. típico que en diciembre o en enero se haga un reajuste de las remuneraciones, y ahí lo que hace generalmente la empresa es decir, bueno, ¿cuánto fue la inflación del año pasado? No sé, fue 8% en el año, entonces, bueno, voy a reajustar mis salarios en un 8%. Entonces, claro, el trabajador a veces se siente un poco perjudicado porque el reajuste viene como a posterior, ¿no? O sea, una vez que ya Mm. pasó la inflación, Ya se estamos gastó teniendo ya. un reajuste, claro, en base a la inflación pasada, ¿ya? Y no en base a la inflación proyectada. Y bueno, eso también va a depender mucho de las espaldas financieras que tenga cada empresa. A veces para una empresa subir en un 10% su planilla de trabajadores no es algo tan fácil, ¿ya? Uno siempre lo mira como un trabajador, ¿cierto?, único y personal, pero si uno ve una planilla total, probablemente también sea un costo importante que a veces cuesta asumir. Estoy hablando de las empresas de menor tamaño. La empresa más Mm. grande a lo mejor
tienen menos dificultades. Entonces, esta es una buena noticia, que la inflación se vaya controlando, que la UEF esté más baja, que la UEF esté subiendo a menor ritmo para los consumidores, pero también para las empresas, ¿cierto? Que entonces no van a tener que hacer aumentos tan importantes en su planilla que por ahí las presione para poder despedir trabajadores, por ejemplo. Claro, y como todas las cosas, Patricio, tienen el blanco y el negro, las dos caras. También hay gente que está ahorrando en UF porque es una nueva modalidad que los bancos hace algunos años, no muchos, implementaron, y hay mucha gente que está poniendo su platita mensualmente, aunque poco sea, en UF porque le da la seguridad que se va a mantener su valor, a lo menos. Exactamente, yo diría que justamente este escenario inflacionario que estamos viviendo hace más de un año hizo justamente que el sistema financiero lanzara estos productos que tú mencionas, que son cuentas de ahorro en UF. Entonces uno podía ahorrar algún dinero y eso se traducía a UF. Por lo tanto, en la medida que la UF subía, mis ahorros también van subiendo. Entonces también es un producto positivo, es un producto importante, ¿cierto?, que recoge este aumento en los precios, pero que está destinado al ahorro. Ahora, yo sé que muchos, quizás de las personas que nos acompañan pueden decir, bueno, pero no todos les alcanza para ahorrar. Es cierto, pero bueno, algunas personas lo pueden aprovechar y es bueno disponer de mayor cantidad, Miguel Ángel, de herramientas de ahorro para que las personas puedan ver que, como tú bien dices, son dos caras de la moneda. Cuando la UF sube, uno siempre piensa en lo que yo tengo que pagar en UF, pero también hoy día tenemos instrumentos que nos permiten ahorrar en UF. Por lo tanto, si tenemos algún excedente, podemos también recurrir a esos productos de manera de proteger nuestros ahorros de este fantasma, ¿cierto?, que es el aumento de los precios, la inflación. Así es. Bueno, Patricio, siempre es interesante conversar con usted, nos pone al día respecto de estos movimientos económicos, todas estas situaciones que están ahí y que finalmente uno lo va viendo cómo está el presupuesto para llegar al último día del mes, para poder responder a todo lo que significa mantener un hogar y lograr las expectativas que se tiene cada familia. Así que interesante esto. Le agradezco, Patricio, como siempre. Muchas gracias igual a ustedes. Muy buena tarde.